En la siguiente presentación, Caroline Rueda, Sharon Silvera, Diana Valencia y Mariana Llanes les estaremos hablando sobre el método hermenéutico e interpretativo. El método histórico hermenéutico. La hermenéutica es técnica, arte y filosofía de los mitos cualitativos que buscan comunicar, traducir, interpretar y comprender los mensajes y significados no evidentes en los textos y contextos, historia, política y filosofía, entre otras. Actualmente, el objetivo de estudio de la hermenéutica se ha extendido en general a las ciencias sociales y humanas. De esta manera, se debe tener en cuenta que el enfoque histórico hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista. De esta manera, el enfoque histórico hermenéutico no pretende controlar las variables como el enfoque empírico analítico, ni observar fenómenos en un entorno artificial. Este enfoque de investigación busca reconocer la diversidad, comprender la realidad, construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo simbólico. De ahí el carácter fundamental de la participación y conocimiento del contexto como condiciones para hacer la investigación. El método histórico hermenéutico fue desde sus inicios una serie de técnicas que permitían interpretar textos escritos. Principalmente se utilizaba para examinar textos bíblicos de manera que se pudiese descubrir cuál era el mensaje que transmitía Dios, pues en ese tiempo pensaban que dichos textos traían consigo el mensaje de Dios, pero escondido. Luego, al pasar el tiempo, se fue generalizando y pasó a ser un método de interpretación textual, que no se basaba simplemente a textos religiosos, sino que abarcaba mucho más, y fue así como logró ser actualmente el arte de comprender textos de forma profunda y detallada, indagando su historia y logrando encontrar su interpretación. En la Edad Media, quien habló de este método fue Platón, quien lo definió como una técnica de interpretación en oráculos o designios divinos. Luego, en la Edad Moderna, fue más conocido el término de hermenéutica, ya que se utilizaba en la mayoría de títulos escritos, discursos y libros de dicha época. Tiempo después, en la Edad Contemporánea, a Friedrich Schleiermacher fue considerado como el padre de la hermenéutica, debido a que propuso que por medio de la sistematización se permitía acceder a un entendimiento mucho más consciente sobre las ciencias humanas. Después apareció Wilhelm Dilthey, quien manifestó que este método era capaz de comprender a una época histórica mejor de lo que pudiese entenderla quien vivió en ella. Y otra de las teorías sobre este método fue la de Heidegger, quien propuso que este método es un método de investigación más acertado en el estudio de la acción humana, ya que es una forma de describir y estudiar fenómenos humanos de manera detallada. Este método interpretativo busca llegar a la verdad, a la razón de las cosas, y para ello debe tener coherencia interna, desenlace argumentativo y ser revisado por expertos del tema, de manera que se logre la intervención social y cognitiva. Importancia del método histórico hermenéutico. Primero, posee una lógica inductiva, la cual permite estudiar cualquier fenómeno desde diversas lecturas y de esta manera lograr configurar teorías. 2. Permite interpretar lo sucedido en el pasado, pues de esta forma se pueden utilizar diversas fuentes, tanto primarias como secundarias, para lograr entender y comprender lo sucedido en el pasado. Características y generalidades del método histórico hermenéutico. Bueno, primero, a través de este método se permite comprender e interpretar un fenómeno, para así lograr saber lo que éste pretende decir.
2. Busca interpretar la realidad de las cosas a través de su actividad deductiva e inductiva. También trata de comprender los motivos de la acción humana y esto se logra gracias a su forma detallada de estudiar dichos fenómenos. Y por último, es considerado una técnica de estudio y también utilizado en el método artístico y filosófico, ya que no abarca solo una parte o una generalidad en específica. El método interpretativo se originó cuando los teólogos protestantes del siglo XVI que centraron sus esfuerzos en el descubrimiento de claves nuevas para la interpretación de la Biblia, opuestas a las oficialistas de la Iglesia católica. Posteriormente, la emergencia de la antropología y de la psicología, como también de la crítica literaria, dio un fuerte impulso a este método. Este método aparece con fuerza en la década de los años 70 como una alternativa paradigma empírica. Podemos decir que este método es una forma o un modelo que busca conocer el núcleo de las significaciones de las personas, grupos y grandes sociedades. Este método es denominado también naturalista, fenomenológico y hermenéutico, asimismo cualitativo por la naturaleza de sus datos. Podemos decir que se puede utilizar todo tipo de datos cualitativos y cuantitativos, pero su enfoque se orienta hacia los métodos y principios de la investigación cualitativa. Podemos decir que estos datos los podemos usar para las técnicas usadas en la observación, en las entrevistas, estudios de casos, análisis de contenido, los perfiles o grupos de discusión. ¿Cómo podemos usar estos tipos de conocimiento? Buscando conocer las características propias de cada persona, grupos y sociedades, cómo piensan, sus motivaciones. De esta forma, busca el conocimiento de singularidades o de individuales, no conocimientos generales y mucho menos leyes. ¿Cómo lo podemos aplicar en la educación? Este método se aplica en los siguientes contextos educacionales al interior del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, como podemos decir, cómo se motivan los alumnos, cómo comprenden la materia, si les resulta significativo, entre otros. En el discriminamiento del comportamiento de los alumnos, sea académico, emocional o conductual, en el análisis del clima del aula, en la comprensión del ámbito familiar y de los apoderados. Hablar de metodología interpretativa es hacer referencia a formas concretas de percibir y abordar la realidad, lo cual nos lleva a compartir posturas que coinciden en concebir dicha realidad como multireferencial, cambiante, cuyas explicaciones son un producto social y humano. Lo anterior nos da como resultado un posicionamiento ontológico, epistemológico y por tanto metodológico concreto. Es precisamente desde este tipo de coincidencias desde las cuales se conforman una tradición investigativa o bien un paradigma. Ahora, primero vamos a definir qué es un paradigma. El paradigma es un esquema teórico o una vía de percepción, análisis y comprensión del mundo, Verstehen, que un grupo de especialistas ha adoptado. Tomando en cuenta los diferentes planos de coincidencia señalados, es posible hablar del paradigma interpretativo, el cual surge con la intención de superar los reduccionamientos tan en boga durante la época de los 60 y 70 al pretender legitimar el nuevo tipo de investigación de corte explicativo, centrando las discusiones y pretendiendo explicar esta nueva orientación en investigación, pero siempre en contraposición con el método científico. De aquí las nominaciones de metodología cuantitativa versus cualitativa. Recordemos que remitirse al modelo cuantitativo significa referirse a la investigación de corte empírico, a través del cual se valora la objetividad y cientificidad de una investigación mediante resultados observables, medibles y cuantificables. Frente a estos reduccionismos cuantitativo versus cualitativo, se plantea la constitución de un nuevo paradigma más amplio e incluyente,
en el cual, a partir de la coincidencia de los planos ya mencionados, metodológico, epistemológico y ontológico, las preocupaciones por llevar a cabo un tipo de investigación diferente sea compartida por diversas disciplinas sociales y humanas, tales como la historia, la sociología, la educación. Cada una de ellas, desde los problemas de estudio que la caracterizan, retoman aportes de la antropología, lo que permite incluir la dimensión cultural en las nuevas búsquedas e interpretaciones. Estos nuevos intereses se encuentran centrados también en incorporar en el discurso científico a los sujetos como producto de historias, de prácticas y de significación. Esta tradición nos obliga a una constante búsqueda y confrontación que abarca todo el proceso desde los primeros momentos que interrogamos a la realidad, las interpretaciones que elaboramos, así como el abordaje metodológico. Nos obliga también a reconocernos como sujetos durante el recorrido y a aceptar que el trabajo de investigación se encuentra determinado por nuestra historia y por la carga de subjetividad que nos conforma, no solo por intereses puramente académicos o científicos. En el trabajo de campo, por ejemplo, lo que vemos, lo que escuchamos, en contraste con aquello que nos pasa desapercibido, se encuentra permeado por nuestra historia y por las nociones teóricas que nos preceden, así como por las que nos acompañan en este momento. Podemos concluir que ambos métodos se vincularon con el problema de la historiosidad, donde la interpretación gramatical apunta a lo que en algún tiempo pretendió decirse y quiso conservarse o sustituirse a través de una expresión verbal devenida históricamente en un nuevo signo. Como la hermenéutica tuvo su finalidad apuntada al principal elemento, que fue interpretar y comprender textos y contextos, y el método interpretativo buscó presentar un método alternativo, empírico, que reduciera todos los fenómenos humanos, sensibles, externos, materiales y cuantificables, para que se pudiera conocer el mundo social del mismo modo que el mundo físico y natural.